Niñita abandonada por su madrastra. Millonario llega con su coche y él hace. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Disfruta la historia. Era viernes por la tarde cuando el cielo se oscureció sobre Pine Creek, trayendo consigo las primeras lluvias intensas de octubre. Clarice Matthews estaba de pie junto a la ventana de su cocina, observando cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal, mientras sus dedos artríticos ajustaban el volumen de su radio a pilas. La voz del meteorólogo crujía a través del aparato, advirtiendo sobre un sistema de tormentas que duraría toda la noche. «Solo tú y yo otra vez, viejo amigo», susurró a la radio, su compañero constante en una casa que se había vuelto demasiado silenciosa con los años. A los 68 años, Clarice vivía sola en una modesta casa blanca en las afueras del pueblo. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas, recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Su cena, una taza de sopa y medio sándwich, permanecía intacta sobre la mesa junto a un pastillero naranja y el periódico de ayer. Los titulares anunciaban el cierre de 1900, otra fábrica en su antes próspero pueblo industrial. El teléfono no había sonado en 3 días. No es que esperara que lo hiciera. Su vecina, la señora Peterson, había fallecido la primavera pasada, y la silla donde su hija Nicole solía sentarse durante sus raras visitas había acumulado una fina capa de polvo. Un relámpago destelló, iluminando la sala de estar de Clarice. El brillo momentáneo reveló lo que el tiempo había hecho con su hogar: muebles desgastados, una colección de ángeles de porcelana y una única fotografía enmarcada de una joven mujer con ojos que coincidían con los de la propia Clarice. El trueno que siguió hizo temblar las ventanas, y algo se agitó en la memoria de Clarice. Un eco distante de miedo que no podía ubicar con precisión. Lo apartó de su mente y alcanzó su cardigan. Justo cuando estaba a punto de retirarse a dormir, un sonido diferente captó su atención. No era un trueno, no era lluvia, sino algo más. Se detuvo, inclinando la cabeza hacia la puerta principal. Ahí estaba de nuevo, un suave gemido, casi perdido en la tormenta. Clarice se acercó a su puerta principal y miró a través de la mirilla. Al no ver nada, dudó, y luego abrió lentamente la puerta hacia su porche cubierto. Acurrucada en la esquina, empapada y temblando, había una niña pequeña, una niña de no más de 8 años, con cabello oscuro pegado a su pálido rostro. Su ropa, una delgada camiseta y jeans, estaba empapada, y en sus brazos apretaba un desgastado conejo de peluche al que le faltaba un ojo. «¡Santo cielo!», exclamó Clarice llevándose la mano al corazón. «Niña, ¿qué haces afuera en esta tormenta?». La niña no habló. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo o el frío, Clarice no podía decir cuál, le devolvían la mirada con una inquietante familiaridad que hizo que a 1200 Clarice se le cortara la respiración. Cuando volvió a relampaguear, Clarice notó algo más: un pequeño medallón metálico alrededor del cuello de la niña, su superficie oxidada brillando tenuemente en la luz momentánea. Algo en ese medallón envió un escalofrío a través de Clarice que nada tenía que ver con la lluvia de octubre. «Entra, cariño», dijo Clarice extendiendo su mano. «Vamos a secarte y calentarte». La niña dudó, aferrándose más a su conejo. «No te haré daño», prometió Clarice, suavizando su voz. «Nadie debería estar afuera con este clima, especialmente no sola». Mientras la niña se ponía lentamente de pie, Clarice vislumbró un papel arrugado parcialmente metido en el bolsillo de los jeans de la niña. Un nombre estaba garabateado en él con letra apresurada: Clarice. Su propio nombre, en una nota traída por una niña que nunca antes había visto. La habitación pareció inclinarse ligeramente mientras un recuerdo largamente enterrado arañaba los bordes de su mente. ¿Qué quería esta niña con ella? ¿Y por qué mirar a esos ojos asustados
Se sentía como mirar a un espejo de hace 60 años. Los pasos vacilantes de la niña en la sala de estar de Clarice dejaron pequeños charcos. En el desgastado suelo de madera, Clarice rápidamente tomó una toalla del armario de la ropa blanca y la envolvió suavemente alrededor de los hombros de la niña. «Así está mejor», dijo Clarice, con voz cálida aunque ligeramente temblorosa. «Vamos a secarte». La niña permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara rutas de escape. El conejo de peluche nunca abandonó su agarre, incluso mientras Clarice le secaba cuidadosamente el cabello con una esquina de la toalla. «Mi nombre es Clarice Matthews», dijo, arrodillándose a pesar de la protesta de sus rodillas. «¿Puedes decirme tu nombre, cariño?» Los labios de la niña se apretaron, negándose a separarse. «Está bien, no tienes que hablar hasta que estés lista». Clarice sonrió, aunque su mente estaba llena de preguntas. «¿Tienes hambre? Tengo un poco de sopa calentándose en la estufa». Un ligero asentimiento fue toda la respuesta que recibió. Mientras la niña permanecía sentada envuelta en la toalla, Clarice calentó la sopa y encontró una camiseta limpia que serviría como camisón, hasta que la ropa de la niña se secara. No podía dejar de mirar la nota que asomaba del bolsillo de la niña, su propio nombre, escrito con una letra que despertaba algo en su memoria. Después de que la niña se hubiera cambiado y comido media taza de sopa, Clarice extendió suavemente la mano hacia la nota. «¿Puedo?», preguntó. Los dedos de la niña se tensaron sobre el conejo, pero asintió, permitiendo que Clarice recogiera el papel húmedo. Con manos temblorosas, Clarice lo desdobló. El mensaje era breve. «Su nombre es Lily. Ella pertenece contigo, Clarice. Ya no puedo hacer esto». No había firma, pero Clarice no la necesitaba. Reconoció la letra ahora, las mismas letras inclinadas que había visto en tarjetas de cumpleaños. Años atrás, tarjetas que eventualmente dejaron de llegar. «Nicole», susurró, sintiendo el nombre de su hija extraño en su lengua después de tantos años de silencio. La radio crepitaba con estática mientras la tormenta se intensificaba afuera. Clarice miró a la niña, Lily, con nueva comprensión. Esta no era solo una niña perdida cualquiera, era su nieta. «Estás a salvo aquí, Lily», dijo Clarice, acomodando la manta alrededor de los hombros de la niña. «Te lo prometo». Mientras los párpados de Lily se volvían pesados, Clarice notó el medallón nuevamente. Algo en él tiraba de su memoria, no solo porque podría pertenecer a Nicole, sino algo más antiguo, más profundo. «¿Te gustaría descansar?», preguntó Clarice, y Lily asintió, su pequeño cuerpo ya derrumbándose de agotamiento. Clarice la llevó al dormitorio de invitados, arropándola con mantas adicionales contra el frío. El conejo de peluche permanecía aferrado en los brazos de Lily, su único ojo mirando fijamente al techo. «Estaré justo al final del pasillo si necesitas algo», dijo Clarice, pero Lily ya estaba quedándose dormida. De vuelta en la sala de estar, Clarice se hundió en su sillón, la nota temblando en sus manos. El pasado, que había trabajado tan duro por enterrar, estaba abriéndose camino de vuelta a la superficie. Con la tormenta aullando afuera, se encontró transportada a otra noche lluviosa, una que había pasado décadas tratando de olvidar. El sonido de la lluvia contra la ventana se transformó en su memoria. De repente, no eran gotas de lluvia, sino el golpeteo de bolsas de basura siendo arrojadas sobre una pila. El olor de su sopa se desvaneció, reemplazado por el hedor recordado de comida podrida y sueños desechados. Clarice se apretó el cardigan más fuerte alrededor de sus hombros. Miró el teléfono, preguntándose si debería llamar a alguien. La policía, servicios sociales, a cualquiera. Pero, ¿quién le creería? ¿Que su hija largamente distanciada había abandonado a una niña en su puerta con nada más que una nota y un conejo de peluche? Y más importante aún, ¿qué le había pasado a Nicole? El medallón alrededor del cuello de Lily
atormentaba los pensamientos de Clarice mientras retumbaba el trueno en lo alto. ¿Por qué parecía tan familiar? ¿Qué recuerdos traería mañana cuando la tormenta hubiera pasado? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves patrones en el suelo de la cocina de Clarice. No había dormido mucho, su mente demasiado llena de preguntas sobre la niña silenciosa que ahora dormía en su habitación de invitados. La tormenta había pasado, dejando charcos que reflejaban el cielo azul despejado. Clarice sorbió su té, mirando fijamente la cinta y nota que había leído una docena de veces durante la noche. La letra de Nicole trajo consigo una inundación de recuerdos, una adolescente rebelde azotando puertas, discusiones llenas de lágrimas, y finalmente, un frío vacío cuando Nicole se fue de casa a los 18, determinada a encontrar su verdadero yo, lejos de Pine Creek. Eso fue hace más de 30 años. Las ocasionales llamadas telefónicas o tarjetas de días festivos habían disminuido hasta desaparecer en la última década. El sonido de pequeños pasos sacó a Clarice de sus pensamientos. Lily estaba en la puerta, todavía vistiendo la camiseta demasiado grande, su cabello oscuro despeinado por el sueño. El conejo tuerto permanecía bajo su brazo, y el misterioso medallón colgaba alrededor de su cuello. «Buenos días, cariño», dijo Clarice, logrando una cálida sonrisa. «¿Tienes hambre?» Lily asintió, sus ojos nunca dejando el rostro de Clarice, estudiándola como si estuviera memorizando cada línea y arruga. Mientras Clarice preparaba panqueques, intentó nuevamente. «¿Sabes quién soy, Lily?» Otro asentimiento. «¿Tu madre te habló de mí?» Esta vez, un pequeño encogimiento de hombros, y luego una vocecita finalmente se escuchó. «Dijo que eres mi abuela». Clarice casi dejó caer la espátula, sorprendida por la suave voz de la niña después de horas de silencio. «Así es», dijo estabilizándose. «Soy tu abuela, aunque no nos hemos conocido hasta hoy». «Mamá dijo que quizás tú tampoco me querrías», susurró Lily, mirando a su conejo, pero no sabía a dónde más ir. Las palabras golpearon a Clarice como golpes físicos. No quererla. ¿Qué le había dicho Nicole a esta niña? «Lily», dijo Clarice, arrodillándose frente a su nieta. «Todos merecen ser queridos. Todos». Algo en el tono de Clarice debió haber convencido a Isomosin. «Lily», porque la niña dio un paso adelante y se permitió ser abrazada. Fue breve, tentativo, pero era un comienzo. Durante el desayuno, Lily permaneció callada, pero ocasionalmente respondía a las suaves preguntas de Clarice. No sabía a dónde había ido su madre. Sí, había estado en la escuela. Pero se mudaban mucho. No había un padre en escena. Cuando Clarice preguntó sobre el medallón, Lily lo tocó protectoramente. «Mamá dijo que es especial. Te perteneció a ti primero, luego a ella, ahora a mí. Dijo que nunca me lo quitara». La mano de Clarice se congeló a medio camino de su taza de té. El recuerdo la golpeó repentinamente. Un medallón oxidado, dado a ella por alguien importante. Alguien cuyo rostro no podía recordar del todo. «¿Puedo verlo?», preguntó, con voz inestable. A regañadientes, Lily se quitó la cadena por la cabeza y se la entregó a Clarice. El metal se sentía frío. Contra su palma, su peso sorprendentemente pesado para algo tan pequeño. Sus dedos temblaron mientras encontraba el pequeño cierre en el costado. Dentro había una fotografía descolorida de una niña pequeña con ojos serios. Ella misma, a los 8 años, antes de que todo cambiara. Antes del día en que su madrastra le dijo que iban a dar un paseo y la dejó entre la basura y las cosas rotas que nadie quería más. La habitación nadó ante los ojos de Clarice, mientras los recuerdos olvidados regresaban como aguas de inundación, rompiendo una presa. El medallón había sido un regalo de su padre antes de que muriera. Su madrastra le había permitido conservarlo, quizás la única bondad que había mostrado.
antes de dejarla atrás en el basurero a las afueras de la ciudad. ¿Cómo lo había conseguido Nicole? Clarice había perdido el medallón el día que la encontraron, temblando y hambrienta entre la basura. «Abuela, ¿estás bien?» La voz de Lily parecía venir de lejos. Clarice cerró el medallón de golpe, obligándose a volver al presente. «Sí, querida, estoy bien. Este medallón simplemente trae algunos recuerdos. Eso es todo». Mientras se lo devolvía a Lily, Clarice notó un pequeño grabado en la parte posterior que había pasado por alto antes. 2 simples palabras que hicieron que su sangre se helara. «Vale la pena guardar». Las palabras «vale la pena guardar» resonaban en la mente de Clarice mientras observaba a Lily volver a colocar el medallón alrededor de su cuello. Esas 2 simples palabras llevaban el peso de décadas, un juicio transmitido a través de generaciones, determinando quién merecía amor y quién podía ser descartado. «Lily, ¿sabes qué significan esas palabras? ¿Las que están en la parte posterior del medallón?», preguntó Clarice, manteniendo su voz firme. Lily trazó el grabado con su pequeño dedo. «Mamá dijo que significa que soy especial, que debo recordar que valgo la pena conservar, incluso cuando siento que nadie me quiere». Se formó un nudo en la garganta de Clarice. A pesar de todo, Nicole había intentado darle a su hija algo que Clarice misma nunca había recibido: un sentido de valor. «Tu madre tenía razón en eso», dijo Clarice suavemente. «Tú absolutamente vales la pena conservar». Después del desayuno, Clarice ayudó a Lily a vestirse con su ropa ya seca. Estaba desgastada y ligeramente pequeña, contando una historia de tiempos difíciles que hacía doler el corazón de Clarice. «Creo que deberíamos ir de compras hoy», anunció. «Necesitarás algo de ropa si te vas a quedar conmigo». «¿Me voy a quedar?», preguntó Lily, con esperanza y duda batallando en su voz. «Por supuesto que sí», respondió Clarice, sorprendiéndose a sí misma con la certeza que sentía. Las preguntas sobre Nicole y la tutela legal necesitarían respuestas, pero eso podía esperar. Ahora mismo, esta niña necesitaba estabilidad. Mientras caminaban por la calle principal hacia la tienda departamental, Clarice notó cómo los ojos de Lily se ensanchaban ante los paisajes de pueblo. Pequeño, el campanario, la fuente en la plaza, la panadería con su exhibición de galletas coloridas. «¿Alguna vez has vivido en un pueblo pequeño?», preguntó Clarice. Lily negó con la cabeza. «Mayormente nos quedábamos en ciudades. Mamá decía que es más fácil desaparecer allí». Otra pieza del rompecabezas. Otro vistazo a la problemática vida de Nicole. ¿De qué había estado huyendo su hija? Dentro de Henderson's Department Store, la misma señora Henderson la saludó con las cejas levantadas. «Clarice Matthews, no te he visto por aquí en siglos. ¿Y quién podría ser esta jovencita?». Antes de Noémie que Clarice pudiera responder, otra voz llamó desde el otro lado de la tienda. «Clarice, ¿eres realmente tú?». Un hombre alto de cabello plateado y ojos amables se acercó, apoyándose ligeramente en un bastón. A pesar de los años que habían pasado, Clarice lo reconoció inmediatamente. Thomas Miller, el empresario más exitoso del pueblo y filántropo. Thomas, asintió cortésmente. Tenían historia, este hombre y ella, aunque pocos en el pueblo conocían la verdadera naturaleza de esta. Una historia de encuentros casuales cada pocos años, de silencios incómodos, de preguntas nunca formuladas y respuestas nunca dadas. «¿Y quién es esta?», preguntó Thomas sonriendo a Lily. «Esta es mi nieta Lily», dijo Clarice, colocando una mano protectora sobre el hombro de la niña. «Ha venido a quedarse conmigo». Los ojos de Thomas se ensancharon casi imperceptiblemente. «No sabía que tenías una nieta». «Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre mí», respondió Clarice, su tono dejando claro que la conversación había terminado. Mientras compraban, Clarice sentía la mirada de Thomas siguiéndolas. Siempre la había observado desde lejos,
desde que ella era una adolescente trabajando como ama de llaves en la mansión de sus padres en la colina. Nunca había entendido su interés en su vida tranquila, y la inquietaba ahora más que nunca. De vuelta en casa con sus compras, Clarice ayudó a Lily a acomodar su ropa nueva en el cajón de la habitación de invitados, mientras la niña colocaba cuidadosamente su conejo sobre la almohada. Clarice notó un pequeño desgarro en su gastada tela. ¿Quieres que arregle tu conejo?, ofreció. Lily se lo entregó con renuencia. Su nombre es Patches. Mientras Clarice cosía el desgarro, notó algo dentro del relleno, un papel doblado. Miró a Lily, que estaba acomodando sus calcetines nuevos en el cajón, y luego extrajo cuidadosamente la nota sin perturbar el relleno. La letra era de Nicole, pero el mensaje no estaba destinado a Clarice. Lily, si estás leyendo esto, lo siento. Encuentra a Arthur Stone. Él ayudó a tu abuela una vez. Tal vez te ayude a ti también. Arthur Stone. Un nombre que Clarice no había escuchado en 60 años, y sin embargo, le envió una sacudida como una corriente eléctrica. ¿Cómo sabía Nicole de Arthur Stone? ¿Y por qué dirigiría a Lily a buscar a un hombre que ahora tendría 80 años, si es que aún estaba vivo? Clarice rápidamente metió la nota en su bolsillo mientras Lily se daba la vuelta. Todo arreglado, dijo Clarice, devolviéndole a Patches con una sonrisa que ocultaba sus acelerados pensamientos. Fuera de la ventana, el sol de la tarde se deslizó detrás de las nubes, sumiendo la habitación en 1900 en sombras. El pasado ya no solo estaba llamando a la puerta de Clarice, había encontrado su camino adentro. Esa noche, después de acostar a Lily, Clarice se sentó en su mesa de cocina con el nombre Arthur Stone, escrito en un bloc de notas frente a ella. Su mano temblaba ligeramente mientras lo miraba fijamente. Recuerdos que había encerrado durante décadas luchando por salir a la superficie. Arthur Stone, el joven empresario que la había encontrado en el vertedero hace 60 años, medio muerta de hambre y aterrorizada. La había envuelto en su costoso abrigo y la había llevado a su auto. Su voz gentil, pero sus ojos llenos de una furia que no estaba dirigida hacia ella. «Prometo que estarás a salvo ahora», le había dicho, palabras que resonaban a través del tiempo. Y por un tiempo lo había estado. Arthur la había llevado al hospital, luego a las autoridades. La había visitado en el Innocence orfanato trayendo libros y pequeños regalos, pero entonces de repente dejó de venir. Sin explicación, sin despedida, solo otra persona que había salido de su vida. Clarice tenía 12 años cuando lo vio por última vez. Ahora, encontrarlo parecía imposible, y sin embargo, Nicole lo había mencionado. Específicamente. ¿Cómo? ¿Por qué? El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Lily estaba en la puerta, aferrando a Patches. «No puedo dormir», susurró. «Sigo pensando que mamá podría volver, y yo no estaré allí». El corazón de Clarice se tensó. «Ven aquí, cariño». Lily se subió a su regazo, oliendo al champú de fresa que habían comprado esa tarde. «Yo también la extraño», dijo Clarice suavemente. «Aunque no nos hayamos visto en mucho tiempo. Mamá dijo que tú y ella tuvieron una pelea. Por eso se fue». Clarice suspiró. «Fue más complicado que eso. A veces las personas se pierden, no solo en lugares sino en sí mismas. Tu madre estaba buscando algo que no podía encontrar aquí». «¿Qué estaba buscando?» «No estoy segura de que ella misma lo supiera», respondió Clarice honestamente. «Pero creo que estaba tratando de encontrar dónde pertenecía». Lily tocó su medallón. «¿Crees que volverá por mí?» La pregunta quedó suspendida en el aire, imposible de responder honestamente sin causar dolor. «No lo sé», dijo finalmente Clarice. «Pero quiero que sepas algo importante. Perteneces aquí conmigo durante el tiempo que necesites quedarte. No estás sola, Lily». Más tarde, después de que Lily se hubiera quedado dormida a su lado en el sofá,
Clarice la llevó cuidadosamente de vuelta a la cama. Mientras arropaba a su nieta, notó que el medallón se había abierto. Dentro, junto a la foto de la joven Clarice, había un pequeño trozo de papel con una dirección escrita en 1900. Tinta descolorida. Con cuidado, lo retiró y lo sostuvo bajo la lámpara de la mesita de noche. Stone Industries, 1457 Oakwood Drive, Riverside. El corazón de Clarice se aceleró. Era una dirección real, un lugar para comenzar a buscar a Arthur Stone. La pregunta ahora era, ¿debería hacerlo? Abrir esa puerta significaba confrontar todo lo que había pasado una vida tratando de olvidar. Pero mientras miraba el rostro durmiente y pacífico de Lily, Clarice se dio cuenta de que algunas puertas no podían permanecer cerradas para siempre. Mañana comenzaría a buscar a Arthur Stone, el hombre que una vez la había salvado y quien por alguna razón, Nicole creía que podría salvar a su hija también. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la biblioteca, mientras Clarice se sentaba frente a una de las computadoras públicas, con Lily coloreando tranquilamente a su lado. La biblioteca pública de Pine Creek no había cambiado mucho a lo largo de los años. Los mismos estantes de madera, el mismo olor a libros viejos, el mismo reloj haciendo tic-tac sobre el mostrador de referencia. «¿Qué estás buscando, abuela?», preguntó Lily, mirando la pantalla donde Clarice había escrito «Arthur Stone» en el buscador. «Un viejo amigo», respondió Clarice, sorprendida por lo natural que ahora sonaba la palabra «abuela» de los labios de Lily, después de solo 2 días juntas. Aparecieron los resultados de la búsqueda, docenas de Arthur Stones en todo el país, pero un listado llamó su atención de inmediato. Stone Industries celebra 75 años de innovación ambiental. El artículo estaba fechado hace apenas 3 meses. Con dedos temblorosos, Clarice hizo clic en el enlace. Una fotografía se cargó lentamente en la pantalla. Un hombre anciano con un rostro distinguido, cabello blanco y penetrantes ojos azules que no habían cambiado a pesar de las décadas. El pie de foto decía, «El fundador Arthur Stone, de 85 años, anuncia iniciativa ecológica en la gala de aniversario de la empresa». «¿Es él?», preguntó Lily, estudiando la fotografía. «Sí», susurró Clarice, con los recuerdos inundándola. Los mismos ojos que la habían mirado con tanta amabilidad cuando era una niña asustada, ahora mirando con confianza desde la pantalla de la computadora. Según el artículo, Stone Industries había crecido de una pequeña empresa de gestión de residuos a una corporación ambiental global. Arthur Stone, ahora octogenario, seguía siendo presidente de la junta directiva, aunque su hijo dirigía las operaciones diarias. La sede de la empresa seguía en la dirección original, 1457 Oakwood Drive, Riverside, tal como estaba escrito en el trozo de papel del medallón. «Parece agradable», observó. «Lily, lo era», dijo Clarice suavemente. «Muy agradable en otro tiempo». Al salir de la biblioteca, la mente de Clarice corría con posibilidades. Riverside estaba a solo 2 horas en autobús. Podría llevar a Lily allí, encontrar a Arthur Stone y... ¿entonces qué? ¿Qué podría decirle posiblemente a un hombre que no había visto en 60 años? «Hola, ¿me recuerdas? La niña pequeña del vertedero». Y sin embargo, Nicole había mencionado específicamente a Arthur en su nota para Lily. Tenía que haber una razón. En casa, mientras Lily dormía la siesta, Clarice se sintió atraída hacia la pequeña caja de madera en su armario donde guardaba sus pocos tesoros. Dentro, bajo tarjetas de cumpleaños y el anillo de bodas de su difunto esposo Frank, había un recorte de periódico amarillento que nunca había podido tirar. El titular decía, «Empresario local lucha por el futuro de una huérfana». Artículo, de hace 60 años, detallaba cómo Arthur Stone había solicitado convertirse en su tutor después de encontrarla abandonada. Su petición había sido denegada debido a su estado de soltero,
y otras consideraciones no reveladas a este periódico. Lo que el artículo no mencionaba era lo devastada que Clarice había estado cuando le dijeron que Arthur no podía acogerla, o cómo él había prometido encontrar otra manera de ayudarla, una promesa que pareció romperse cuando sus visitas cesaron. El teléfono sonó, sobresaltando a Clarice de sus recuerdos. Contestó para escuchar una voz familiar. Thomas Miller de la tienda departamental. Clarice, dijo sin preámbulo, espero no estar entrometiéndome, pero he estado pensando en tu nieta. ¿Está todo bien? Es solo que nunca supe que Nicole tuviera una hija. Clarice se tensó ante su tono. Preocupado pero indagador. Thomas siempre había estado demasiado interesado en su vida, siempre observando desde la distancia. Nos las estamos arreglando bien, respondió fríamente. Gracias por tu preocupación. Si necesitas algo, comenzó, pero Clarice lo interrumpió. De hecho, hay algo. ¿Sabes algo sobre Arthur Stone de Riverside? El fundador de Stone Industries. Siguió un largo silencio. ¿Por qué preguntas?, dijo finalmente Thomas, con voz extrañamente tensa. Solo curiosidad, respondió Clarice, repentinamente cautelosa. Su nombre surgió recientemente. Yo me mantendría alejada de Stone si fuera tú, Clarice, dijo Thomas. Quedamente. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. La línea quedó muerta, dejando a Clarice mirando el auricular, con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué sabía Thomas sobre Arthur Stone? ¿Y por qué le advertiría que se alejara? El autobús a Riverside salió de Pine Creek, exactamente a las 9:15 de la mañana siguiente. Clarice se sentó con Lily a su lado, ambas vestidas con su mejor ropa. Clarice con un vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. Lily con un nuevo vestido amarillo de su viaje de compras. La niña aferraba a Patches, su conejo tuerto, mientras Clarice sostenía un pequeño bolso que contenía el recorte del periódico, la dirección, y justo el dinero suficiente para el viaje de regreso. ¿Has estado alguna vez en un viaje largo en autobús?, preguntó Clarice mientras el campo comenzaba a desfilar por su ventana. Lily asintió. Mamá y yo tomábamos muchos autobuses, pero nunca para visitar a alguien importante. El señor Stone podría no recordarme, advirtió Clarice, no queriendo que Lily se desilusionara. Fue hace mucho tiempo. Lo hará, dijo Lily con la certeza que solo los niños poseen. Mamá dijo que nunca te olvidó. Por eso, pensó que podría ayudarme. Clarice contuvo la respiración. ¿Tu madre te dijo eso? ¿Cómo lo sabría? Lily se encogió de hombros, su atención ya capturada por una manada de caballos en un campo que pasaban. La pregunta persistió en la mente de Clarice mientras el autobús continuaba su viaje. ¿Cuánto sabía Nicole sobre Arthur Stone? ¿Y cómo lo había aprendido? Clarice rara vez había hablado de su infancia con nadie, ciertamente no con su hija durante sus turbulentos años juntas. Para mediodía, los paisajes rurales habían dado paso a la expansión suburbana de Riverside. Cuando finalmente llegaron al centro de la ciudad, Clarice se sorprendió por cuánto había cambiado desde su última visita, décadas atrás. Relucientes edificios de oficinas ahora dominaban el horizonte, incluyendo una torre particularmente impresionante con Stone Industries, exhibido prominentemente en su cúspide. «Es ahí». «¿Dónde vamos?», preguntó Lily, con los ojos muy abiertos mientras bajaban del autobús. «Creo que sí», respondió Clarice, sintiéndose de repente muy pequeña y muy tonta. ¿En qué estaba pensando, viniendo aquí sin llamar antes? Un hombre como Arthur Stone estaría rodeado de secretarias y seguridad. No, sentado esperando visitas de su pasado distante. Aún así, habían llegado hasta aquí. Tomando la mano de Lily, Clarice se acercó al imponente edificio. El vestíbulo era todo mármol y cristal, con una enorme fuente en el centro que mostraba una escultura de manos acunando un pequeño árbol. El logotipo de la empresa, se dio cuenta Clarice.
Un guardia de seguridad en el mostrador levantó la mirada cuando se acercaron. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, mirándolas con curiosidad. Me gustaría ver al señor Arthur Stone, por favor, dijo Clarice, tratando de mantener la voz firme. La expresión del guardia se suavizó con lo que parecía lástima. El señor Stone no recibe visitas no programadas, señora. Necesitaría una cita, y esas se reservan con meses de antelación. Por favor, insistió Clarice. Solo dígale que Clarice Matthews está aquí. Clarice Jenkins, como me conocía entonces. Lo siento, pero es sobre la niña que encontró en el vertedero en Pine Creek, hace 60 años. Las palabras salieron precipitadamente, y Clarice sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. A su lado, Lily le apretó la mano en silencioso apoyo. El guardia estudió su rostro por un largo momento. «Esperen. Aquí», dijo finalmente, tomando su teléfono. 5 tensos minutos después, una joven mujer en un traje sastre apareció desde el ascensor. «¿Señorita Matthews?», preguntó, su sonrisa profesional no revelando nada. «Soy Andrea Stone, vicepresidenta de Relaciones Comunitarias». «Stone», repitió Clarice. «Eres la nieta de Arthur», confirmó Andrea. «Y él desearía mucho verlas, a ambas», añadió asintiendo hacia Lily. «Por favor, síganme». Al entrar en el ascensor, Clarice sintió como si estuviera entrando no solo en los pisos superiores de un edificio, sino en el pasado del que había tratado tanto tiempo de escapar. Un pasado que, por alguna razón, Nicole había querido que Lily descubriera. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Arthur Stone estaba esperando. Arthur Stone se mantenía erguido a pesar de sus 85 años, con una mano apoyada en un bastón de madera pulida. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules, los mismos ojos que Clarice recordaba de hace 60 años, estaban fijos en su rostro con una intensidad que le hizo contener la respiración. «Clarice», dijo, su voz desgastada por el tiempo, pero aún conservando la misma calidez que ella recordaba, después de todos estos años. El mundo pareció reducirse a solo ellos dos, suspendidos en un momento fuera del tiempo. Entonces Lily se movió junto a Clarice, rompiendo el hechizo. La mirada de Arthur se dirigió a la niña, y algo destelló en su rostro. Sorpresa, luego una emoción más profunda que Clarice no pudo nombrar. «¿Y quién podría ser esta jovencita?», preguntó amablemente. «Esta es Lily», dijo Clarice. «Mi nieta». Los ojos de Arthur se ensancharon ligeramente. «¿La hija de Nicole?». La pregunta envió una sacudida a través de Clarice. «¿Sabes sobre Nicole?». Una triste sonrisa tocó los labios de Arthur. «Por favor, entren a mi oficina. Tenemos mucho que discutir». Su oficina era espaciosa pero sorprendentemente acogedora, con muebles de cuero, estanterías y grandes ventanas con vistas a la ciudad. En su escritorio había varias fotografías enmarcadas. Una mujer que debía haber sido su esposa, hijos, nietos, los hitos normales de una vida plena. «Andrea», Arthur se dirigió a su nieta, «¿te importaría llevar a la pequeña Lily a la cafetería por un helado? Creo que la señora Matthews y yo necesitamos hablar en privado». Después de que Lily se fue con Andrea, aferrando apaches y claramente emocionada por el helado prometido, Arthur le indicó a Clarice que se sentara. «Nunca pensé que te volvería a ver», dijo, bajándose cuidadosamente a su silla. «Aunque he pensado en ti a menudo a lo largo de los años». «Desapareciste», dijo Clarice, las palabras, «llevando 60 años de dolor. Prometiste ayudarme y luego te fuiste». El rostro de Arthur se volvió solemne. «Lo sé, y he lamentado la forma en que sucedió cada día desde entonces. Pero Clarice, nunca te abandoné, no de la manera que piensas». Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa, colocándola en el escritorio entre ellos. «Traté de adoptarte legalmente. Cuando eso falló, establecí un fideicomiso para tu educación y cuidado. Arreglé que te colocaran con los Bennett, una buena familia.
Pagué por tu educación, tu universidad. Clarice lo miró con incredulidad. Los Bennett me dijeron que mi educación estaba financiada por un programa estatal. Un engaño necesario, suspiró Arthur. Hubo complicaciones, personas que sentían que mi interés en tu bienestar era inapropiado. Me aconsejaron que el contacto directo solo empeoraría las cosas para ti. Thomas Miller, dijo Clarice, repentinamente, encajando las piezas. Él era uno de ellos, ¿verdad? Las cejas de Arthur se elevaron. ¿Conoces a Miller? Ha vivido en Pine Creek toda su vida. Siempre me ha vigilado, de una manera que me hacía sentir incómoda. Ayer, cuando mencioné tu nombre, me advirtió que me mantuviera alejada de ti. Una sombra pasó por el rostro de Arthur. Thomas Miller ha pasado su vida tratando de proteger la reputación de su familia. A costa tuya, me temo. ¿Qué quieres decir? Arthur dudó. Es una historia larga y dolorosa, Clarice. Una que no estoy seguro de que estés lista para escuchar. He pasado 60 años sin saber, respondió ella firmemente. Creo que he esperado lo suficiente. Antes de que Arthur pudiera responder, su teléfono sonó. Respondió. Escuchó brevemente. Luego miró con preocupación. Parece que tenemos otro visitante, dijo. Thomas Miller está abajo, exigiendo verme, y a ti. Aparentemente te siguió hasta Riverside. Clarice sintió un escalofrío recorrerla. ¿Por qué haría eso? Porque, dijo Arthur sombríamente, tiene miedo de lo que podría contarte, sobre tu padre, sobre tu madrastra, y sobre lo que realmente sucedió el día que te dejaron en ese vertedero. La puerta de la oficina se abrió, y Andrea entró apresuradamente, su compostura profesional agrietada. Lily ha desaparecido, jadeó. Me distraje por solo un momento, y desapareció. Seguridad está buscando, pero fue interrumpida por el teléfono de Arthur sonando nuevamente. Cuando respondió, su rostro perdió color. Está con Thomas Miller, dijo, mirando a Clarice con alarma. La está llevando de vuelta a Pine Creek. Tenemos que ir tras ellos, dijo Clarice, ya de pie. El pensamiento de Lily con Thomas Miller enviaba oleadas de pánico a través de su cuerpo. Arthur asintió, sombríamente. Mi conductor nos llevará. Seremos más rápidos que el autobús que Miller probablemente utilizará. En minutos, estaban en un elegante automóvil negro acelerando hacia Pine Creek. Arthur se sentó junto a Clarice en el asiento trasero, su rostro grabado con una preocupación que coincidía con la suya. ¿Por qué Thomas se llevaría a Lily?, preguntó Clarice con voz tensa. ¿Qué quiere? Las manos de Arthur se tensaron alrededor de su bastón. Control. Siempre ha sido cuestión de control con Thomas Miller y preservar ciertos secretos familiares. ¿Qué secretos?, exigió Clarice. Arthur, por favor. Necesito entender. El anciano miró por la ventana por un largo momento antes de volverse hacia ella. Tu padre, Edward Jenkins, era mi mejor amigo en la universidad. Comenzamos Stone Industries juntos, aunque pocas personas lo saben ahora. Esta revelación golpeó a Clarice como un golpe físico. Su padre, el hombre cuyo rostro apenas podía recordar, ¿había sido socio comercial de Arthur? Cuando Edward se casó con Regina, tu madrastra, las cosas comenzaron a cambiar, continuó Arthur. Ella provenía de la familia Miller, dinero antiguo, muy preocupados por las apariencias. Nunca aprobó los humildes orígenes de Edward, ni a ti, su hija de su primer matrimonio. El automóvil dio un volantazo para evitar un camión de movimiento lento, recordándole a Clarice otro viaje, siendo conducida por su madrastra, pensando que iban de compras, terminando en el vertedero municipal. En su lugar, después de que tu padre fue diagnosticado con cáncer, emergió la verdadera naturaleza de Regina. Ella quería la parte de Edward en la empresa, pero él te la había dejado a ti en su testamento. Necesitaba que tú estuvieras fuera del camino. Así que me abandonó.
susurró Clarice, resurgiendo el viejo dolor, como si yo no fuera nada. Los ojos de Arthur se llenaron con una mezcla de ira y tristeza. Estaba programado para visitar a Edward ese día. Cuando llegué, estaba angustiado, preguntando dónde estabas. Regina afirmó que te habías escapado. Buscamos en todas partes. Hasta que finalmente, uno de los trabajadores del vertedero llamó a la policía sobre una niña encontrada allí. Clarice cerró los ojos, los recuerdos inundándola. La confusión, el miedo, el olor a basura, el frío aire nocturno. Cuando te encontré, continuó Arthur, supe inmediatamente lo que había sucedido. Confronté a Regina, amenacé con ir a la policía. Ahí es cuando Thomas, su hermano, intervino. Ofreció un trato. Regina renunciaría a cualquier reclamo sobre las acciones de la empresa de tu padre si yo guardaba silencio sobre lo que ella había hecho. ¿Aceptaste?, preguntó Clarice, con incredulidad en su voz. Me negué, corrigió Arthur firmemente. Estaba listo para ver a Regina procesada, sin importar el escándalo. Pero entonces Thomas reveló su carta de triunfo. Ya había convencido a las autoridades de que tú eras mentalmente inestable, propensa a mentir y escapar. Eran los años 60, Clarice. Le creyeron a él, la respetada familia Miller, por encima de una niña confundida y traumatizada. Clarice se sintió enferma. Así que decidiste ayudarme desde la distancia. Era la única manera de asegurar que las acciones de tu padre siguieran siendo tuyas, mantenidas en fideicomiso hasta que cumplieras 21 años. Me aseguré de que recibieras la mejor educación, el mejor cuidado. Esperaba que algún día entenderías. Un pensamiento golpeó a Clarice de repente. Nicole, ¿cómo encaja ella en esto? ¿Cómo supo de ti? Arthur dudó. Hace 10 años, una joven mujer vino a mi oficina, afirmando ser tu hija. Tenía preguntas sobre el pasado, sobre la empresa de su abuelo. Había estado investigando la historia de su familia y descubrió la conexión entre Edward Jenkins y Stone Industries. Le contaste todo. Le conté lo que pude. Ella estaba perturbada. Clarice, enojada por su propia infancia, buscando a alguien a quien culpar. Le ofrecí ayuda, pero la rechazó. El coche se ralentizó al entrar en Pine Creek, las calles familiares ahora pareciendo siniestras en la desvaneciente luz de la tarde. ¿Dónde llevaría Thomas a Lily?, preguntó Arthur. Clarice pensó por un momento. La finca Miller. Es donde él todavía vive, la gran casa en Willow Hill. Mientras el coche giraba hacia la colina, Clarice tocó el medallón de Lily, que había encontrado en el suelo de la cafetería de Stone Industries. Vale la pena guardar, decía el grabado. Palabras, que ahora se sentían como una promesa y un desafío a la vez. Encontrarían a Lily. Tenían que hacerlo. La finca Miller se erguía imponente contra el cielo que oscurecía. Su arquitectura victoriana un testimonio del dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Puertas de hierro forjado protegían la entrada a la larga entrada bordeada de árboles. No he estado aquí desde que era niña, dijo Clarice mientras el conductor de Arthur se detenía ante las puertas. Solía limpiar aquí como adolescente. Irónico, ¿no es así? Trabajando para la familia que me había desechado. El rostro de Arthur se tensó. ¿Nunca supiste quiénes eran realmente? Regina había muerto para entonces. Thomas me contrató sin mencionar nuestra conexión. Necesitaba el dinero para la escuela de enfermería. La mirada de Clarice se fijó en la mansión que tenían por delante. Siempre me sentí incómoda aquí, como si las paredes me estuvieran observando. Ahora entiendo por qué. Las puertas estaban desbloqueadas, casi como si las esperaran. Al acercarse a la puerta principal, se abrió antes de que pudieran llamar. Thomas Miller estaba en la entrada, apoyándose en su bastón, su expresión ilegible. He estado esperándolos, dijo en voz baja. Por favor, entren. Clarice dio un paso adelante,
su miedo por Lily anulando su precaución. ¿Dónde está mi nieta? Está a salvo, respondió Thomas. En la biblioteca, tomando galletas y leche, de hecho. Hizo un gesto por el pasillo. Por aquí. Clarice y Arthur intercambiaron miradas antes de seguirlo a través del gran vestíbulo, pasando por retratos al óleo de antepasados Miller de aspecto severo, y hacia una biblioteca panelada de madera. Allí, para inmenso alivio de Clarice, se sentaba Lily en un sillón mullido, con Patches en su regazo, una galleta medio comida en su mano. «¡Abuela!», exclamó Lily, saltando y corriendo hacia Clarice, quien se arrodilló para abrazarla. «¿Estás bien?», susurró Clarice, examinando a Lily como si pudiera encontrar evidencia de daño. «Estoy bien», dijo Lily. «El señor Miller dijo que conoció a mi bisabuela y quería mostrarme su fotografía». Clarice levantó la mirada bruscamente. «¿Su fotografía?». Thomas se movió hacia un retrato colgado sobre la chimenea, parcialmente cubierto por un paño de terciopelo. «Pensé que era hora de que se revelaran algunas verdades», dijo, quitando el paño. La pintura revelaba a una hermosa mujer joven con ojos fríos y una sonrisa orgullosa. Regina Miller Jenkins, la madrastra de Clarice, la mujer que la había llevado al vertedero y la había dejado allí como basura descartada. «¿Por qué le mostrarías esto a Lily?», exigió Clarice, sintiendo crecer la ira dentro de ella. «Porque…», preguntó sobre su familia, respondió Thomas. «Sobre de dónde venía. Los niños merecen conocer su historia, ¿no crees?». Arthur dio un paso adelante, su normalmente gentil comportamiento endurecido. «Es suficiente, Thomas. No tenías derecho a llevarte a la niña». «¿Sin derecho?». Thomas se rió amargamente. «Eso es rico viniendo de ti, Stone. Has estado interfiriendo en asuntos de la familia Miller durante 60 años. Esto ya no se trata de orgullo familiar», replicó Arthur. «Se trata de una niña pequeña que necesita a su abuela, no tu retorcida versión del pasado». Thomas se volvió hacia Clarice, su expresión suavizándose inesperadamente. «¿Te lo contó? ¿Sobre la empresa de tu padre? ¿Sobre las acciones de Regina? ¿Sobre mi papel en todo ello?». «Me contó lo suficiente», dijo Clarice fríamente. «No todo, sospecho». Thomas se movió hacia su escritorio y desbloqueó un cajón, sacando un sobre amarillento. «Hay cosas que incluso Arthur no sabe». Lily miró entre los adultos, con confusión evidente en su rostro. «¿Abuela? ¿Qué está pasando?». Clarice apretó su mano tranquilizadoramente. «Es complicado, cariño. Cosas de adultos de hace mucho tiempo». Thomas le ofreció el sobre a Clarice. «La última carta de tu padre. Regina te la ocultó y a todos los demás. Léela, y luego decide quién es el verdadero villano en esta historia». Con dedos temblorosos, Clarice tomó el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, la escritura temblorosa pero familiar de las pocas tarjetas de cumpleaños que había conservado de su padre. «Mi querida Clarice», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces me he ido, y ruego que Arthur haya cumplido su promesa de cuidar de ti». Las palabras se desdibujaron mientras lágrimas llenaban los ojos de Clarice. Esta era la voz de su padre, extendiéndose a través de décadas, diciéndole que había sido amada después de todo. Pero al continuar leyendo, sus lágrimas se secaron, reemplazadas por un frío shock que se extendió por su cuerpo. La verdad real, era más complicada y desgarradora de lo que podría haber imaginado. Miró a Thomas, luego a Arthur, viéndolos a ambos con nuevos ojos. «Todo este tiempo», susurró, «todos estos años sin saber». Afuera, retumbó un trueno mientras nubes de tormenta se reunían sobre Pine Creek, haciendo eco de la agitación en el corazón de Clarice. La lluvia comenzó a golpetear contra las ventanas de la biblioteca mientras Clarice volvía a doblar la carta con manos inestables. Los tres adultos se encontraban en un tenso triángulo,
con décadas de secretos suspendidos en el aire entre ellos, mientras Lily observaba con ojos grandes y preocupados. «Tú sabías», le dijo finalmente. Clarice a Arthur, su voz apenas por encima de un susurro. «Sabías que mi padre nunca quiso que yo tuviera las acciones de la empresa. Él quería que se dividieran entre tú y Thomas, siempre y cuando ambos aseguraran mi educación y cuidado». Los hombros de Arthur se hundieron ligeramente. Conocía sus intenciones, sí. Pero cuando te encontré en ese vertedero, cuando vi lo que Regina había hecho con el conocimiento de Thomas, no podía permitir que se beneficiaran de su crueldad. Así que creaste el fideicomiso, continuó Clarice, encajando las piezas. No solo para mi educación, sino para mantener las acciones lejos de ellos. Para proteger lo que moralmente era tuyo, corrigió Arthur. Tu padre te amaba, Clarice. Nunca imaginó que su esposa llegaría a tales extremos para excluirte. Thomas se movió hacia la chimenea, apoyándose pesadamente en su bastón. A la luz parpadeante, de repente, parecía tener cada uno de sus 80 años. Mi hermana estaba perturbada, admitió. Más de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Lo que te hizo fue imperdonable, y sí, ayudé a encubrirlo. La lealtad familiar nubló mi juicio. Se volvió para enfrentar a Clarice directamente. Pero he pasado décadas tratando de expiar, vigilándote desde la distancia, asegurándome de que permanecieras en Pine Creek, donde pudiera ver que estabas a salvo. ¿A eso le llamas expiar?, preguntó Clarice, incrédula. ¿Espiarme? ¿Hacerme sentir incómoda en mi propio pueblo, llevándote a mi nieta? Me la llevé porque la reconocí, dijo Thomas quedamente. Tiene el aspecto de los Jenkins, los ojos de tu padre, y cuando la vi contigo, supe que Nicole debía haber regresado. Nicole, respiró Clarice, momentáneamente distraída de su ira. ¿Sabes dónde está? Thomas negó con la cabeza. He estado buscando desde que vi a Lily contigo. Por eso te seguí a Riverside. Pensé que quizás había acudido a Arthur, como lo hizo antes. Hace 10 años, confirmó Arthur, cuando vino haciendo preguntas. Lily, que había estado en silencio hasta ahora, de repente habló. Mamá dijo que tenía que resolver algunas cosas. Por eso me dejó con la abuela. Los 3 adultos se volvieron para mirar a la niña, quien aferró a Patches con más fuerza bajo sus miradas. ¿Te dijo a dónde iba, cariño?, preguntó Clarice suavemente. Lily dudó. Dijo que tenía que encontrar la verdad, que estaba enterrada en el lugar donde dejaron atrás a la abuela. El vertedero, dijeron Arthur y Thomas al unísono. El antiguo vertedero de Pine Creek ha estado cerrado durante décadas, añadió Thomas. Ahora es solo un campo vacío, con señales de advertencia para mantener alejada a la gente. El terreno aún se está asentando. Si Nicole fue allí. Clarice no pudo terminar el pensamiento. Un destello de relámpago iluminó la habitación, seguido por un estruendo de trueno que hizo saltar a Lily. La tormenta estaba directamente sobre ellos ahora, reflejando la urgencia que todos sentían. Necesitamos encontrarla, dijo Arthur decisivamente. Si está ahí afuera con este clima, buscando en terreno inestable, llamaré a la policía, comenzó Thomas, alcanzando su teléfono. No, interrumpió Clarice. Nada de policía, no todavía. Este es un asunto familiar. Se sorprendió a sí misma con la firmeza en su voz, pero algo le dijo que Nicole huiría si las autoridades se involucraban. Se arrodilló junto a Lily, mirando a esos ojos familiares, los ojos de su padre, como había notado Thomas. Lily, necesitamos encontrar a tu madre. ¿Te dijo algo más sobre a dónde iba o qué estaba buscando? Lily se mordió el labio, luego, lentamente sacó algo de su bolsillo. Un pedazo de papel doblado con un mapa toscamente dibujado. Dijo que si no regresaba, debía dárselo a la abuela.
Clarice lo desdobló con Arthur y Thomas mirando por encima de sus hombros. Era, efectivamente, un tosco mapa del área del antiguo vertedero, con una X marcada en una esquina y las palabras «donde todo comenzó», garabateadas al lado. «Sé dónde es esto», dijo Clarice, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras resurgían recuerdos olvidados. «Es donde pasé esa primera noche, antes de que Arthur me encontrara. Había un cobertizo. Viejo. Afuera, la tormenta se intensificó, el viento azotando la lluvia contra las ventanas. En algún lugar de ese diluvio, Nicole podría estar buscando respuestas. Respuestas sobre un pasado que había dado forma a todas sus vidas de maneras que ninguno de ellos había entendido completamente, hasta ahora. «Tomaremos mi auto», dijo Thomas ya moviéndose hacia la puerta. «Puede manejar mejor el barro que el tuyo». Mientras se preparaban para salir, Clarice notó a Arthur mirando fijamente el retrato de Regina, su expresión ilegible. «Ella destruyó tantas vidas», murmuró Arthur, «y sin embargo, de alguna manera, nos reunió a todos al final». «Todavía no», respondió Clarice, tomando firmemente la mano de Lily en la suya. «Pero quizás hoy, finalmente, encontraremos un cierre». El lujoso SUV de Thomas avanzaba con dificultad por el camino de acceso embarrado que conducía al antiguo vertedero de Pine Creek. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, y relámpagos iluminaban periódicamente el desolado paisaje que se extendía ante ellos, un vasto campo de suaves montículos cubiertos de vegetación escasa, la lenta recuperación de la naturaleza sobre los desechos descartados por el hombre. En el asiento trasero, Clarice sostenía a Lily cerca, la niña envuelta en una manta que Thomas había proporcionado. Arthur se sentaba en el asiento del pasajero delantero, mirando intensamente a través del cristal empapado por la lluvia, consultando ocasionalmente el mapa de Lily. «Allí», dijo de repente, señalando una estructura deteriorada apenas visible en la distancia. «Ese debe ser el cobertizo». Thomas estacionó tan cerca como se atrevió, el suelo ya volviéndose traicionero bajo los neumáticos. «Deberíamos esperar a que pase la tormenta», advirtió, mirando el oscurecido cielo. Pero Clarice ya estaba alcanzando la manija de la puerta. «Nicole está allá afuera, no podemos esperar». «Entonces voy contigo», insistió Arthur, agarrando su bastón. «No», dijo Clarice firmemente. «Quédate con Lily. Esto es algo que necesito hacer». Miró el rostro preocupado de su nieta. «Traeré a tu madre de Minion Extentos». «Vuelta, cariño. Lo prometo». Antes de que alguno de los hombres pudiera protestar más, Clarice salió al aguacero, instantáneamente empapada hasta la piel. La fría lluvia se sentía extrañamente apropiada, una especie de bautismo mientras caminaba por el mismo terreno donde su vida se había hecho añicos 60 años antes. El barro succionaba sus zapatos mientras se dirigía hacia el cobertizo, los recuerdos regresando con cada paso. Aquí era donde Regina había detenido el auto, donde había sacado a Clarice de 8 años tirando de su brazo, donde había dicho esas cortantes palabras. «Tu padre quería que yo tuviera una buena vida. Tú estás en el camino de eso». Un relámpago destelló nuevamente, más cerca esta vez, y en su breve iluminación, Clarice vio una figura acurrucada en el umbral del cobertizo, una mujer, con la cabeza inclinada, aparentemente ajena a la tormenta que rugía a su alrededor. «Nicole», llamó Clarice, su voz casi perdiéndose en un estruendo de trueno. La mujer levantó la mirada, y aún a través de la lluvia, Clarice reconoció el rostro de su hija, mayor ahora, demacrado y curtido, pero inconfundiblemente Nicole. «Mamá». La voz de Nicole estaba débil por la incredulidad mientras Clarice alcanzaba el cobertizo. De cerca, Clarice pudo ver que Nicole estaba temblando, su delgada chaqueta proporcionando poca protección contra los elementos. Su cabello, una vez vibrante como el de Lily, estaba ahora opaco y veteado de gris prematuro.
pero fueron sus ojos los que rompieron el corazón de Clarice. Tenían la misma mirada acosada que Clarice había visto en su propio reflejo cuando era niña. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?», preguntó Clarice, refugiándose junto a su hija en el umbral del deteriorado cobertizo. Nicole rió sin alegría. «Buscando respuestas. Buscando pruebas». Señaló una caja de metal oxidada a sus pies. «La encontré, enterrada donde la abuela te dejó. Debe haberla escondido el mismo día». «¿Qué es?», preguntó Clarice, arrodillándose para examinar la caja a pesar del barro empapando sus pantalones. «Su confesión, su crueldad, la voz de...». Nicole se endureció. «Y la verdadera razón por la que se deshizo de ti». La caja estaba desbloqueada, su contenido parcialmente derramado sobre la tierra húmeda, viejas fotografías, cartas y un pequeño diario encuadernado en cuero con Regina Miller Jenkins grabado en la portada. Ella mantuvo un registro de todo, continuó Nicole, sus palabras saliendo más rápidamente ahora. ¿Cómo se casó con tu padre por su empresa? ¿Cómo planeó deshacerse de ti después de que él muriera? Incluso escribió sobre regresar aquí para esconder esta caja, temerosa de que Arthur Stone de alguna manera encontrara evidencia contra ella. Clarice recogió una de las fotografías. Su padre, mucho más joven de lo que lo recordaba, parado orgullosamente junto a un reluciente camión nuevo con Jenkins and Stone Waste Management, pintado en la puerta. Arthur estaba a su lado, ambos hombres sonriendo con el optimismo de la juventud y los nuevos comienzos. «He estado buscando esto durante años», dijo Nicole, su voz quebrándose, «desde que supe de tu pasado, el pasado de nuestra familia. Pensé que si podía encontrar pruebas de lo que te hicieron, de alguna manera podría arreglar las cosas entre nosotras. Dejando a Lily conmigo», preguntó Clarice, incapaz de mantener el dolor fuera de su voz. Los ojos de Nicole se llenaron de lágrimas. Iba a volver por ella. Solo necesitaba encontrar esto primero, entender por qué nuestra familia está tan rota. «¿Por qué yo?», se interrumpió, abrazándose a sí misma. «¿Por qué tú qué, Nicole?», presionó Clarice suavemente. «¿Por qué siempre siento que no valgo la pena conservar?», susurró Nicole, haciendo eco a las palabras grabadas en el medallón. «¿Por qué sigo huyendo de las personas que me aman?». Un trueno particularmente fuerte sacudió el destartalado cobertizo, enviando polvo y astillas cayendo desde arriba. A través de la puerta abierta, Clarice podía ver los faros del SUV en la distancia, un faro en la tormenta. «Necesitamos salir de aquí», dijo, recogiendo el diario y las fotografías de vuelta a la caja. «Lily te está esperando. Todos te estamos esperando». Mientras salían a la lluvia, Nicole de repente se congeló, su mirada fija en algo en la distancia. «Mamá», dijo urgentemente, agarrando el brazo de Clarice. «Mira». A través de la cortina de lluvia, una nueva amenaza había emergido. El suelo entre ellas y el sub se estaba moviendo. Los años de basura enterrada debajo finalmente, cediendo bajo el implacable aguacero. Estaban aisladas, con terreno inestable de un lado y el desmoronado cobertizo del otro, mientras la tormenta continuaba su asalto desde arriba. El suelo temblaba bajo Clarice y Nicole, mientras otra sección del vertedero colapsaba, creando una brecha cada vez más ancha entre ellas y el SUV. A través de las sábanas de lluvia, podían ver a Thomas haciendo señales urgentes con los faros, indicando peligro. «Tenemos que encontrar otro camino», dijo Clarice, apretando la oxidada caja contra su pecho. «Toda esta área podría ser inestable». Nicole asintió, su anterior vulnerabilidad emocional reemplazada por una determinación enfocada. «Hay un camino de mantenimiento que rodea el perímetro. Podemos intentar por ahí». Mientras comenzaban a moverse a lo largo del borde del antiguo vertedero, Clarice notó que Nicole cojeaba ligeramente. «Estás herida». «No es nada», descartó Nicole, pero Clarice podía ver que el tobillo de su hija estaba hinchado.
probablemente torcido durante su exploración anterior del terreno inestable. «Apóyate en mí», insistió Clarice, moviéndose para soportar el peso de Nicole. Se sentía extraño y sin embargo correcto. Después de décadas de distancia emocional, esta simple conexión física entre madre e hija. Los relámpagos iluminaban su camino intermitentemente mientras luchaban a través del barro. El camino de mantenimiento que Nicole había mencionado era apenas más que un sendero. Ahora, cubierto de maleza y arrasado en algunos lugares. «Lo siento», dijo Nicole de repente, su voz casi perdiéndose en la tormenta. «Por todo. Por dejar a Lily contigo sin explicación. Por desaparecer de tu vida durante tantos años». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Clarice, una pregunta que la había atormentado durante décadas. «¿Por qué me apartaste de tu vida?». Nicole permaneció callada durante varios pasos. «Descubrí sobre tu pasado cuando tenía 19 años, sobre ser abandonada aquí, sobre los Miller, sobre Arthur Stone. Thomas Miller lo dejó escapar durante una de sus visitas a pisos en nuestra casa». «¿Thomas nos visitaba?», preguntó Clarice sorprendida. «Muchas veces, cuando estabas en el trabajo, me traía regalos, me contaba historias sobre el legado de la familia Miller. Creo que me estaba preparando para reclamar lo que él veía como mi derecho de nacimiento». La porción Jenkins. The Stone Industries. La revelación envió un escalofrío a través de Clarice que no tenía nada que ver con la lluvia empapando su ropa. «Nunca lo supe. Cuando te confronté al respecto, te cerraste. No querías hablar de ello. Así que me fui para encontrar respuestas por mi cuenta». La voz de Nicole se endureció. «Pensé que Thomas podría ayudarme, pero solo me estaba usando para vengarse de Arthur Stone. Cuando me di cuenta de eso, huí. He estado huyendo desde entonces». Se detuvieron en una bifurcación del camino, inseguras de qué dirección tomar. En la distancia podían ver que los faros del SUV se habían movido. Thomas estaba tratando de encontrar una manera de llegar a ellas desde otro ángulo. «¿Y el padre de Lily?», preguntó Clarice suavemente. El rostro de Nicole se tensó. Él era no un buen hombre. Cuando me enteré de que estaba embarazada, lo dejé. He estado tratando de salir. Adelante por mi cuenta, pero ha sido difícil. Lily merece algo mejor de lo que yo puedo darle. Ella merece a su madre», dijo Clarice firmemente, «y creo que su madre merece una segunda oportunidad». Antes de que Nicole pudiera responder, un grito vino de adelante. Arthur Stone se dirigía hacia ellas, apoyándose pesadamente en su bastón, con Thomas cerca detrás. «Arthur insistió en venir tras ustedes», llamó Thomas, su voz apenas audible sobre la tormenta. «Terco como siempre». «El suelo está colapsando detrás de nosotros», advirtió Arthur al alcanzarlas. «Necesitamos movernos ahora». Como para subrayar sus palabras, un fuerte ruido retumbante se elevó por encima del trueno. Se volvieron para ver una gran sección del vertedero deslizándose, llevándose consigo el viejo cobertizo. «Ahí es donde pasé mi primera noche», susurró Clarice, viendo cómo este vestigio físico de su pasado desaparecía en la tierra. «Y donde Regina escondió sus secretos», añadió Nicole, asintiendo hacia la caja en los brazos de Clarice. Arthur miró el oxidado contenedor con ojos muy abiertos. «Lo encontraste. Después de todos estos años. Necesitamos volver con Lily», dijo Clarice, repentinamente, desesperada por abrazar a su nieta, por asegurarse de que la próxima generación estaba a salvo. Mientras se abrían camino cuidadosamente de regreso a Les Seuves, Clarice se encontró caminando entre Nicole y Arthur, físicamente tendiendo un puente entre su pasado y su presente. Thomas lideraba el camino, ocasionalmente volteándose para asegurarse de que lo seguían. «Tenías razón en volver aquí», le dijo Arthur a Nicole quedamente. «Algunas verdades necesitan ser desenterradas, sin importar cuán dolorosas sean». «¿Incluso si cambian todo lo que creíamos saber?», preguntó Nicole. «Especialmente». «Entonces»,
respondió Clarice por él, pensando en la carta de su padre, en el diario oculto de Regina, en 60 años pasados sin conocer la historia completa de su propia vida. Cuando finalmente alcanzaron el vehículo, el rostro de Lily estaba ansiosamente presionado contra la ventana, iluminándose, cuando vio a su madre. Mientras Nicole abría la puerta, Lily se lanzó a sus brazos. «¿Volviste?», susurró Lily, su pequeña voz llena de asombro. «Sí, cariño», respondió Nicole, abrazando a su hija con fuerza. «Volví, y esta vez me quedo». Los 5, 3 generaciones de mujeres Jenkins y 2 ancianos, que habían sido enemigos durante décadas, se apretujaron en el SUV mientras la tormenta continuaba rugiendo a su alrededor. Pero adentro, algo había cambiado. Una frágil paz había comenzado a formarse, construida sobre verdades recién descubiertas y la promesa de sanación. Mientras Thomas arrancaba el motor, Clarice miró la oxidada caja en su regazo. Cualesquiera que fueran los secretos que el diario de Regina contenía, ya no tenían el poder de mantener a su familia separada. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina de Clarice mientras ponía una cafetera fresca en la mesa. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un mundo limpio por la lluvia y la promesa de nuevos comienzos. Alrededor de su mesa de cocina se sentaba una reunión improbable. Nicole, pálida pero serena, con Lily presionada contra su costado. Arthur, sus manos envolviendo una taza, humeante. Y Thomas, luciendo extrañamente vulnerable sin su habitual aire de superioridad. La caja de Regina se hallaba en el centro de la mesa, su contenido esparcido para que todos lo vieran. Fotografías descoloridas, cartas amarillentas, y el diario encuadernado en cuero que había sobrevivido 6 décadas enterrado en la tierra. «He estado leyéndolo», dijo Clarice tomando asiento, la mayor parte de la noche en realidad. «¿Y?», Thomas la instó, incapaz de ocultar su ansiedad. Lo que su hermana hubiera escrito podría cambiar cómo todos veían el pasado, y entre ellos. Estaba muy perturbada, dijo Clarice cuidadosamente, consciente de la presencia de Lily. Más de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Escribe sobre voces diciéndole que haga cosas, sobre miedos que no tenían sentido. «Enfermedad mental», murmuró Arthur. No la entendíamos entonces como lo hacemos ahora. Thomas miró sus manos. Nuestra familia nunca reconoció tales cosas. Debilidad, lo llamaban. Algo que había que ocultar. Como yo, dijo Clarice suavemente. Algo que había que ocultar. Nicole se estiró sobre la mesa, cubriendo la mano de su madre con la suya. Era el primer gesto de afecto entre ellas en años, y Clarice sintió que las lágrimas brotaban a sus ojos ante el simple contacto. «Hay más», continuó Clarice, pasando las páginas del diario hasta una sección marcada. «Regina escribe sobre volver al vertedero esa noche, después de dejarme. Dice que iba a llevarme a casa de nuevo, que había tenido un momento de claridad y se dio cuenta de lo que había hecho. Pero ya te habías ido para entonces», dijo Arthur. «Te había encontrado horas antes». «Sí, y cuando no pudo encontrarme, escondió esta caja en su lugar. Escribe que tenía miedo, de ser descubierta, de ser encerrada. Enterró la caja como una forma de confesión, creo, y luego se fue a casa y fingió que nada había sucedido». Thomas negó con la cabeza lentamente. Nunca volvió a ser la misma después de ese día. Se volvió más retraída, más paranoica. Nuestros padres pensaron que era dolor por la muerte de Edward, pero era culpa, terminó Clarice por él, del tipo que te carcome desde adentro. Lily, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. «¿Es por eso que mamá me dejó contigo? Por culpa». Los adultos intercambiaron miradas incómodas, pero Nicole enderezó los hombros y enfrentó a su hija. Directamente. «No, cariño. Te dejé con la abuela porque pensé que te estaba protegiendo. Estaba buscando respuestas sobre nuestra familia,
y tenía miedo de lo que podría pasar si las personas equivocadas descubrían lo que yo sabía. Miró a Thomas, quien tuvo la gracia de parecer avergonzado. He estado huyendo durante tanto tiempo, tratando de entender por qué me sentía tan indigna. Pensé que si podía encontrar pruebas de lo que le pasó a la abuela, de alguna manera podría arreglar lo que estaba roto dentro de mí. ¿Lo hiciste?, preguntó Lily simplemente. Nicole sonrió tristemente. Estoy empezando a hacerlo. Pero la verdad es, Lily, no hay una respuesta mágica en esa caja. El pasado es importante, pero es lo que hacemos ahora lo que más importa. Arthur se aclaró la garganta, su voz envejecida llevando el peso de décadas. Tengo una proposición para todos ustedes. Stone Industries se construyó sobre una asociación entre Edward Jenkins y yo. Parece justo que sus descendientes compartan lo que creamos. Thomas se enderezó en su silla. Espera un momento, Stone. No he terminado, Thomas, interrumpió Arthur firmemente. Ya no estoy hablando del pasado, estoy hablando del futuro. Nicole ha demostrado una notable capacidad para descubrir secretos familiares. Ese tipo de determinación e inteligencia serían valiosas para la empresa. Nicole parpadeó sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Más que eso, respondió Arthur. Te estoy ofreciendo un lugar en la junta directiva. Una oportunidad de ayudar a guiar la empresa que tu abuelo ayudó a construir, si lo deseas. La oferta quedó suspendida en el aire, inesperada y que cambiaría la vida. Nicole miró de Arthur a su madre, claramente abrumada. No tienes que decidir ahora, dijo Clarice suavemente. Todos necesitamos tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Thomas, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Yo también tengo algo que ofrecer. Alcanzó dentro de su chaqueta y sacó un documento doblado. Esta es la escritura de una casa en Maple Street. Ha estado en la familia Miller durante generaciones, pero nunca la he usado. Me gustaría que la tuvieras, Clarice. Para ti, Nicole y Lily. La cocina quedó en silencio mientras las implicaciones de su gesto calaban. No era solo una casa lo que estaba ofreciendo. Era un reconocimiento de error, un paso hacia la enmienda. ¿Por qué ahora?, preguntó Clarice expresando la pregunta que todos estaban pensando. Thomas miró alrededor de la mesa, a los rostros de personas cuyas vidas habían sido moldeadas por las acciones de su familia. Porque es hora de dejar de esconderse de la verdad. Regina era mi hermana, y la protegí por lealtad familiar. Pero lo que hizo, lo que ayudé a encubrir, era imperdonable. Quizás no imperdonable, dijo Clarice suavemente, pensando en todos los años pasados cargando el peso del abandono. Pero el perdón lleva tiempo. Y verdad. Afuera, un pájaro comenzó a cantar, sus claras notas, cortando la quietud de la mañana. Adentro, 4 generaciones de secretos finalmente estaban viendo la luz del día, su poder de dañar disminuyendo lentamente con cada palabra honesta pronunciada. El mañana seguía siendo incierto, pero hoy, este momento de verdad alrededor de una mesa de cocina, se sentía como el primer paso real hacia la sanación. Un año después, Clarice estaba de pie en el jardín de la casa en Maple Street, observando mientras Lily plantaba cuidadosamente semillas de girasol a lo largo de la valla. El sol otoñal proyectaba un resplandor dorado sobre el patio, donde las hojas caídas creaban una alfombra colorida bajo sus pies. Tanto había cambiado en 12 meses. La casa, antes solo otra propiedad Miller, se había convertido en un verdadero hogar para 3 generaciones de mujeres Jenkins. Nicole había aceptado la oferta de Arthur, y ahora dividía su tiempo entre Pine Creek y Riverside, donde rápidamente estaba demostrando su valía para Stone Industries, con su mente aguda y perspectiva fresca. Thomas visitaba ocasionalmente, generalmente trayendo libros para Lily o plantas para el jardín. Su relación con Clarice seguía siendo complicada. 6 décadas de secretos no podían borrarse de la noche a la mañana, pero estaban encontrando un respeto cauteloso el uno por el otro. En cuanto a Arthur,
Se había convertido en una presencia regular en sus vidas, a menudo uniéndose a ellos para las cenas dominicales donde compartía historias sobre Edward Jenkins que llenaban los espacios vacíos de los recuerdos de Clarice sobre su padre. «Abuela, mira», llamó Lily, señalando a un cardenal que se había posado en un poste de la cerca. Las brillantes plumas rojas del pájaro destacaban vívidamente contra el telón de fondo de colores otoñales. «Mamá dice que los cardenales son visitantes de personas que hemos perdido. ¿Crees que eso es cierto?» Clarice sonrió, observando cómo el pájaro inclinaba su cabeza con curiosidad hacia ellas. «Creo que hay muchas formas en que nuestros seres queridos permanecen con nosotros, incluso después de que se han ido». Tocó el medallón, que ahora colgaba alrededor de su propio cuello nuevamente. Las palabras, «vale la pena guardar», un recordatorio en lugar de un juicio. Lily había insistido en que lo tomara de vuelta, diciendo, «Mamá tiene el suyo ahora, y yo no necesito un collar para saber que soy especial». El sonido de un automóvil en la entrada anunció el regreso de Nicole desde Riverside. Momentos después, se unió a ellas en el jardín, su atuendo de negocios contrastando con sus ropas de jardinería manchadas de tierra. «La reunión de la junta fue bien», dijo, besando la cabeza de Lily y apretando la mano de «Clarice, Arthur envía su cariño. Vendrá a cenar el domingo». «¿Y Thomas?», preguntó Clarice, notando la vacilación de su hija. «Por fin ha accedido a dejarme ver el resto de los papeles de Regina», dijo Nicole. «Creo que está listo para enfrentar los últimos secretos familiares». Más tarde esa noche, después de que Lily se había ido a la cama, Clarice y Nicole se sentaron en el columpio del porche, observando cómo las estrellas aparecían una por una en el oscureciente cielo. El porche se había convertido en su lugar especial para conversaciones demasiado complejas para las horas diurnas. «Encontré algo en los archivos de la empresa hoy», dijo Nicole sacando una fotografía de su bolso. «Pensé que quizás querrías verlo». La fotografía mostraba a un joven Arthur Stone parado junto a un patio de juegos recién instalado, en lo que parecía ser un orfanato. En el fondo, apenas visible, entre un grupo de niños, había una joven con ojos serios que Clarice reconoció como propios. «Él mantuvo su promesa», murmuró Clarice, tocando la imagen suavemente. «Incluso cuando no podía estar presente en persona, estaba cuidando de mí». «Hay todo un archivo», añadió Nicole. «Informes de la escuela, notas sobre tu progreso. Llevaba registro de todo». Clarice miró hacia la calle tranquila, pensando en cómo las vidas podían correr paralelas durante años, conectadas por hilos invisibles de cuidado y preocupación. Nunca sabemos realmente la historia completa de cómo tocamos las vidas de los demás, ¿verdad? Por eso tenemos que contarlas, dijo Nicole suavemente. Nuestras historias, todas ellas, incluso las partes dolorosas. Desde dentro de la casa llegó el suave sonido de Lily hablando en sueños, un hábito que tenía cuando soñaba profundamente. Mañana se despertaría en un hogar lleno de amor, segura en el conocimiento de su lugar en el mundo. ¿Alguna vez deseas que pudiéramos volver atrás?, preguntó Nicole repentinamente. ¿Cambiar cómo sucedieron las cosas? Clarice consideró la pregunta, pensando en la niña abandonada que había sido. La madre problemática en que Nicole se había convertido, y la sanación que estaba teniendo lugar lentamente en su familia. «No», dijo finalmente, «porque entonces no seríamos quienes somos ahora. Todo, el dolor, la pérdida, el encontrarnos de nuevo, todo es parte de nuestra historia, y aún se está escribiendo». Miró el medallón en su mano, el metal oxidado atrapando la luz del porche. Cuidadosamente, lo abrió para revelar la descolorida fotografía en su interior. Pero ahora, junto a la imagen de su yo más joven, había una nueva adición. Un pequeño retrato familiar de Clarice, Nicole y Lily. 3 generaciones sonriendo juntas. «Vale la pena guardar», susurró Clarice,
no solo leyendo el grabado, sino afirmándolo. Todas nosotras valemos la pena guardar. El columpio del porche crujió suavemente mientras madre e hija se sentaban juntas, sus sombras fusionándose en una mientras la noche caía sobre Pine Creek. Detrás de Minutes Into ellas, la casa en Maple Street se alzaba cálida y acogedora. No un lugar donde las cosas y las personas eran descartadas, sino un hogar donde piezas rotas eran cuidadosamente reunidas y hechas completas de nuevo. En el jardín, las semillas de girasol esperaban en la oscura tierra, listas para alcanzar la luz cuando regresara la primavera. Así como Clarice había sido una vez enterrada en la oscuridad, solo para encontrar su camino de vuelta a la superficie, más fuerte por haber aguantado. Algunas cosas, una vez desechadas, encuentran su camino a casa nuevamente. No como basura, sino como tesoros, esperando ser reconocidos por lo que realmente son y siempre fueron, dignos de ser conservados,